Hace poco que alguien me preguntó, ¿qué significa Joel capítulo 2, 28 a 32? ¿Y cómo es que Pedro aplica esta profecía en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2? La primera parte del libro de Joel tiene que ver con el castigo de Dios por medio de langostas. Pero comenzando como en la mitad de capítulo 2, el profeta habla de bendiciones para los arrepentidos. Y entonces, comenzando en versículo 28, ve más allá al futuro para hablar del establecimiento del reino del Mesías. Y entonces dice, y sucederá que después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Dice, después de esto, al aplicar esta profecía al día de Pentecostés, Pedro dice, en los postreros días. ¿Pero postreros días de qué? ¿Del mundo? Yo creo que la mejor aplicación de este término postreros días, según el contexto, tiene que ver con la última etapa de la nación judía como el pueblo de Dios. La idea del derramamiento del Espíritu Santo también tiene que ver con nuevas bendiciones para todos que iban a abundar en el nuevo sistema bajo Cristo. Otros textos que se refieren a lo mismo, Isaías 44, versículo 3, Zacarías 12, versículo 1. Y estas bendiciones no iban a ser solamente para judíos, sino, como dice el profeta, para toda carne, para toda la raza humana. Sigue el profeta. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Al cerrar la edad judaica, la nueva era mesiánica iba a comenzar con una nueva etapa de revelación. Dios iba a revelar nuevas verdades por medio de los apóstoles y de otros profetas. Y muchos están incluidos aquí, jóvenes, hijas, ancianos. Muchas nuevas revelaciones al abrirse la nueva etapa mesiánica. Pero, ojo, esta profecía ya se cumplió en el día de Pentecostés y en los días después de Pentecostés en el primer siglo. Ahora, no necesitamos de nuevas revelaciones, ya que con las del primer siglo tenemos lo suficiente para saber la voluntad de Dios. O sea, la revelación dada a los apóstoles y profetas del primer siglo, comenzando en el día de Pentecostés, es suficiente para nosotros hoy. Judas, versículo 3, léalo. Juan 16:13, los apóstoles recibieron toda la verdad, y otros textos más. Sigue el profeta Joel. Y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y terrible. ¿Está hablando del fin del mundo? Quizás suene así, pero al analizar el contexto, no está hablando el profeta del fin del mundo, sino de la destrucción de una gran ciudad, y probablemente tiene en mente la ciudad de Jerusalén. Es que Joel y también Pedro, al aplicar la profecía de Joel, emplean el mismo lenguaje que usó Jesús en Mateo 24 y también en Marcos 13 para hablar de la destrucción de Jerusalén. Este tipo de lenguaje también se encuentra en varias partes del Antiguo Testamento, no para hablar del fin del mundo, sino de la destrucción de grandes ciudades. Lea por favor Isaías 13, versículo 10, que habla de la destrucción de Babilonia, pero suena como este texto. También Isaías 34, 4, Ezequiel 32, 7 en adelante.
Al ver el uso de este tipo de lenguaje simbólico en el Antiguo Testamento para hablar de la destrucción de grandes ciudades y al tomar en cuenta el lenguaje de Jesús en Mateo 24 para referirse a la destrucción de Jerusalén, vemos que el texto no se refiere al fin del mundo, sino a la destrucción de Jerusalén en el año 70 después del nacimiento de Jesús y el fin del sistema judío. Para los habitantes de Jerusalén, iba a ser como si su universo se hubiera terminado para siempre. Pero al pasar un sistema, el sistema judío, y iba a pasar con gran violencia, el nuevo sistema iba a extenderse en todo el mundo, con la salvación para todos. Y así la profecía termina con versículo 32. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. Los términos monte Sión y Jerusalén muchas veces se refieren a la iglesia del Señor. La salvación en ese entonces, o sea, en nuestra edad, en la etapa mesiánica, no iba a ser solamente para judíos, sino para todos, toda carne, para todos los que invocaran el nombre del Señor, o sea, para todos los que invoquen el nombre del Señor hoy en día. Demos gracias a Dios que vivimos en el reino de Cristo, profetizado por Joel en capítulo 2 y según Pedro, inaugurado en el día de Pentecostés. Muchas gracias por haber visto este video. Que Dios le bendiga.